La serie True Detective llegó a la televisión estadounidense el 13 de enero de 2014 de la mano de HBO. Su creador fue Nick Pizzolatto, guionista y escritor estadounidense. Pizzolatto es natural de Luisiana y decidió emplazar esta historia en su estado natal, donde pasó la mayor parte de su juventud antes de mudarse a Texas. El autor de True Detective bebe de varias fuentes a la hora de construir su relato, entre ellas el caso real de la Hosanna Church, ubicada en la localidad de Ponchatoula, que conmocionó a los habitantes del estado sureño en 2005, cuando salieron a la luz las prácticas del pastor de una congregación y algunos de sus feligreses, que consistían en abusos sexuales a menores, sacrificios de animales y el culto a la figura de Satanás, entre otras prácticas. La dirección de la serie corrió a cargo del también estadounidense Cary Fukunaga, bajo la supervisión del propio Pizzolatto. En colaboración con Anonymous Content, HBO produjo True Detective en el momento de mayor esplendor de la compañía, que tenía acostumbrados a los espectadores a series muy cuidadas, con abundante lenguaje cinematográfico y una calidad sobresaliente. Los Soprano, Mad Men, Broadway Empire o Juego de Tronos fueron algunas de las series que se estrenaron en esta época. También cabe destacar que en este momento existía una cierta tendencia a la romantización de la figura del detective tradicional, aquel que debía perseguir al asesino en serie haciendo uso de su pericia y no tanto de los medios técnicos que surgieron después, como las pruebas de ADN, las bases de datos policiales o las cámaras de videovigilancia. Aunque estas herramientas no redujeron la capacidad de los asesinos para cometer crímenes, sí dificultaron que pudieran actuar de manera serial, es decir, de forma continuada en el tiempo. True Detective narra la historia de Russ Cole y Marty Hart, dos detectives retirados que en 2012 son interrogados acerca de un caso de asesinatos en serie que comenzaron a investigar en 1995 y que trajo de cabeza al Departamento de Policía del estado de Luisiana durante años. Aunque ambos creían haber encontrado a los responsables, la reapertura del caso les obliga a volver sobre sus pasos y descubrir que los delincuentes que eliminaron en los 90 formaban parte de una trama mucho más compleja de lo que imaginaban. La serie comienza con el interrogatorio de los detectives por separado. Las declaraciones que proporcionan a los agentes dan paso a una serie de flashbacks que tienen como objetivo mostrar al espectador los acontecimientos que tuvieron lugar en los primeros años de investigación del caso. Estos flashbacks se alternan con escenas de ambos interrogatorios hasta llegar al tiempo presente, cuando se hace evidente que el autor conceptual de los crímenes anda suelto y que Rust es la única persona capaz de encontrarlo. Por tanto, podemos determinar que el núcleo narrativo de la serie, el verdadero motor de la historia, es la obsesión de Rust por encontrar al asesino conocido como el Rey Amarillo. Dicha obsesión, junto con las pruebas que ha recopilado a lo largo de los años, provoca que Marty lime asperezas con su antiguo compañero y vuelva a trabajar junto a él para resolver el caso al margen de la ley. De este modo, sus acciones les conducen hasta Carcosa y a la resolución final del conflicto, que se produce gracias a la pericia de Rust y a la lealtad que a pesar de todo le profesa su colega Marty. Russ Cole, el personaje interpretado por Matthew McConaughey, es un curtido detective de mediana edad procedente de Texas, donde trabajó en la unidad de narcóticos. Tras una etapa marcada por experiencias traumáticas y violentas operaciones encubiertas, se establece en Luisiana para incorporarse a la policía estatal, momento en el que comienza a trabajar en el asesinato de Dora Lange, que es el caso que da inicio a la historia. La pérdida de su mujer y especialmente la muerte de su hija condicionan su personalidad y explican parte de su comportamiento a lo largo de la serie. Consumido por la culpa y el dolor, Rust se refugia en su trabajo y se vuelve obsesivo con la investigación. Su necesidad de proteger a las víctimas inocentes puede entenderse como un acto de redención, ya que en su momento no fue capaz de salvar a su hija de la muerte. Por otro lado, el personaje de Marty Hart, interpretado por Woody Harrelson, contrasta con la figura de Rust. A diferencia de su compañero, Marty no parece perseguir ningún objetivo, sino que vive atrapado en la rutina de su doble vida. Sin embargo, a medida que avanza la historia, ve en la investigación una posibilidad de redimirse de sus actos, que le han llevado a perder la confianza de su mujer y de sus hijas. A diferencia de Rust, el personaje de Marty necesita más tiempo para comprender la verdadera dimensión del caso y comprometerse con él. Precisamente, la oposición entre ambos personajes es un elemento que funciona muy bien dentro de la serie, a pesar de ser un recurso bastante explotado dentro del género policíaco. Además de los dos personajes protagonistas, encontramos una amalgama de personajes secundarios que enriquecen la trama y contribuyen a la construcción de un universo narrativo creíble y complejo. Entre ellos destaca especialmente Maggie Hart, la esposa de Marty,
interpretada por Michelle Monaghan, pero también encontramos numerosos personajes que son interrogados por los agentes y que en mayor o menor medida están relacionados con las desapariciones. Predicadores, feligreses, prostitutas, narcotraficantes, magnates, todos ellos son interrogados por la pareja de detectives, convirtiéndose así en sospechosos a ojos del espectador, que desconoce la identidad del culpable hasta los últimos capítulos de la temporada. La sombra del asesino, Errol Childress, conocido como el Rey Amarillo, acompaña constantemente a los agentes a lo largo de la historia, un poco del mismo modo que le ocurre al protagonista del Corazón de las Tinieblas durante la búsqueda de Kurtz. Al igual que el coronel, Childress ha enloquecido y da rienda suelta a sus pasiones asesinas en Carcosa, un lugar místico al margen de la sociedad y de las autoridades. Todos estos personajes están profundamente condicionados por el entorno en el que habitan, una Luisiana rural repleta de pantanos, iglesias abandonadas, fuertes creencias religiosas, cultos itinerantes, prácticas de vudú, antiguas fortalezas españolas, en definitiva, el decrépito legado histórico de una zona aislada, de naturaleza implacable y difícil acceso. Como se ha comentado anteriormente, Nick Pizzolatto nació en Nueva Orleans, aunque su familia se trasladó a una zona rural cercana a Lake Charles cuando apenas tenía 5 años. Resulta evidente que sus experiencias de juventud influyeron considerablemente en la representación del universo narrativo de la serie. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos determinar que True Detective es una serie dramática que abarca diversos géneros, entre ellos el policíaco, el neo-western, el neo-noir e incluso el gótico sureño. A pesar de su aparente pesimismo, la historia de los agentes Hart y Cole constituye un recorrido épico en busca de la justicia. Rodada en soporte fotoquímico, la serie concede gran importancia a la imagen y a la construcción visual de su universo narrativo. Es tal el nivel de compromiso con el realismo que todas las fotografías incluidas en los archivos clasificados consultados por los detectives fueron tomadas por miembros del equipo de fotografía de la serie, que recrearon escenas del crimen con modelos reales. En líneas generales, el director de fotografía de la serie, Adam Arkapaw, opta por planos estáticos y movimientos de cámara suaves, recursos que aportan el ritmo pausado que exige la narrativa durante los primeros compases de la serie. En estos episodios, el plano general adquiere un papel protagonista, ya que se emplea para mostrar la decadencia del entorno y empequeñecer a los agentes, que son presentados como figuras insignificantes frente a la inmensidad del paisaje pantanoso de Luisiana. En este sentido, el golpe de efecto de la serie se produce cuando toda esa quietud desemboca en el que probablemente sea uno de los mejores planos secuencia de la historia de la televisión: la huida de Rust Cole a través de un conflictivo barrio residencial de Texas mientras escolta a un rehén en medio de un tiroteo. Podemos concluir diciendo que la temática de True Detective gira en torno a la eterna lucha entre el bien y el mal, encarnada por unos personajes que, debido a sus circunstancias vitales, podrían considerarse antihéroes. Por ello, el argumento se desarrolla en base a la evolución de los protagonistas a lo largo del tiempo. De este modo, la importancia no reside tanto en la trama, sino en cómo ésta condiciona sus decisiones y termina conduciéndoles hasta el Rey Amarillo. En este enfrentamiento final, logran darle caza y poner fin a su reinado de terror, y aunque son conscientes de que dicha victoria es solo parcial, encuentran la paz en la escena final al apoyarse mutuamente y asumir que han cumplido con su deber, que a fin de cuentas era aquello que perseguían desde el principio: ser un auténtico detective, ser un True Detective.